¿Cómo vivir una vida libre de ira y ego? Abraza la verdadera libertad con las enseñanzas de Buda. Las raíces de la ira y el ego. En un mundo lleno de estrés, competencia y constantes desafíos, la ira y el ego son emociones que muchos de nosotros experimentamos regularmente. Pero ¿qué pasaría si estas emociones, que a menudo nos controlan, pudieran ser entendidas y gestionadas de una manera que conduzca a la verdadera paz y libertad? Según las enseñanzas de Buda, tanto la ira como el ego no son solo obstáculos, sino enfermedades que pueden curarse. En este vídeo, exploraremos cómo vivir una vida libre de ira y ego, abrazando un camino hacia la verdadera libertad. Capítulo 1. La ira es una enfermedad. La ira, como enseña Buda, no es un signo de fuerza o justicia, es una enfermedad. A menudo justificamos la ira diciendo, tenía una buena razón para estar enojado, o tenía razón al reaccionar así. Pero estas son las mentiras que nos decimos a nosotros mismos para justificar la enfermedad de la ira. Buda la comparó con un virus contagioso. Cuando interactuamos con otros que están enojados, nosotros también podemos contagiar su ira, como si estuviéramos expuestos físicamente a un virus. Pero aquí está el punto crucial, la ira es contagiosa porque proviene de nuestro ego. Cuando alguien expresa ira, es una manifestación externa de su incapacidad para controlar sus propias emociones, un reflejo de su lucha interna. Cuando nos enojamos a su vez, solo alimentamos este ciclo negativo. Debemos liberarnos de este hábito de reaccionar con ira. La clave para hacerlo es entender que la ira no es una respuesta natural, sino una enfermedad de la mente que puede curarse. Capítulo 2. El ego, la fuente de todo conflicto. El ego es otra fuerza poderosa que impulsa gran parte de nuestro comportamiento. Nos dice que estamos en lo correcto, que somos mejores que los demás, o que nuestras necesidades personales deben estar por encima de todo. Pero el ego es una falsa sensación de uno mismo, una construcción que nos impide ver la verdad de quiénes somos. Cuando creemos que somos el centro del universo, chocamos con todos y todo a nuestro alrededor. Las enseñanzas de Buda enfatizan que el ego es la causa raíz de la mayoría de nuestro sufrimiento. Solo al soltar nuestro ego podemos experimentar verdaderamente la paz. Si lo piensas, cuando alguien nos critica, es nuestro ego el que reacciona, no nuestro verdadero yo. Si dejamos ir el ego, no hay necesidad de sentirnos heridos o enojados cuando otros nos critican. En cambio, podemos aceptar la retroalimentación con humildad, reconociendo que siempre hay espacio para el crecimiento y el aprendizaje. Capítulo 3. Humildad y aceptación, la clave para la paz. Imagina un mundo donde no sentimos la necesidad de defendernos cuando somos criticados. Un mundo donde escuchamos, reflexionamos y crecemos a partir de nuestras interacciones con los demás, en lugar de permitir que desencadenen nuestra ira. Este es el poder de la humildad. Buda enseña que cuando nos humillamos, cuando dejamos ir nuestro ego, podemos abordar cada situación con una mente calmada y abierta. La humildad no se trata de pensar menos de nosotros mismos, sino de pensar menos en nosotros mismos. Cuando nos humillamos, nos abrimos a la sabiduría de los demás, reconociendo que nadie es perfecto y que todos tienen algo valioso que enseñarnos. Cuando abordamos la vida de esta manera, dejamos de ver cada interacción como una batalla por la superioridad y comenzamos a verlas como oportunidades para aprender y crecer. Capítulo 4. Dejar ir el yo, el verdadero significado de la libertad. La verdadera libertad llega cuando dejamos ir la idea de un yo fijo y permanente. Buda enseña que el concepto de yo es una ilusión. No somos la suma de nuestros errores o logros pasados, ni estamos definidos por nuestros roles en la sociedad. Cuando dejamos de aferrarnos a una identidad rígida, podemos movernos por la vida con facilidad, adaptándonos a diferentes situaciones sin estar atados a la necesidad de controlarnos o definirnos. Este proceso de dejar ir puede ser difícil, ya que implica confrontar nuestros apegos a nuestro ego y nuestra autoimagen. Pero una vez que dejamos ir, experimentamos una profunda sensación de libertad, libertad del juicio,
de la ira y de la necesidad de demostrar constantemente nuestro valor. Cuando abrazamos la idea de que somos fluidos, en constante cambio e interconectados con el mundo que nos rodea, podemos vivir más armoniosamente con los demás y con nosotros mismos. Capítulo 5. La importancia de la adaptabilidad, integrarse sin perder nuestra esencia. La vida requiere adaptación constante. Ya sea en el trabajo, en casa o en entornos sociales, siempre nos ajustamos al ambiente. Pero, ¿cómo lo hacemos sin perder nuestro verdadero yo? La respuesta radica en la capacidad de adaptarse manteniendo humildad y apertura. Cuando somos rígidos en nuestras creencias y acciones, creamos fricción con el mundo que nos rodea. Pero cuando somos flexibles y estamos dispuestos a aprender de otros, no solo crecemos como individuos, sino que también creamos armonía con quienes nos rodean. Esta es la esencia de vivir una vida sin ego, una vida donde podemos ser fieles a nosotros mismos mientras nos integramos en el tejido de la sociedad. Capítulo 6. El camino hacia el crecimiento interior, dejar ir la ira y el ego. En última instancia, la clave para la paz interior radica en nuestra capacidad de soltar la ira y el ego. Cuando dejamos de reaccionar por ira y orgullo, creamos espacio para el crecimiento, la comprensión y la verdadera libertad. El proceso de dejar ir no es fácil, pero vale la pena. Requiere autoconciencia, atención plena y disposición para enfrentar nuestras debilidades. Pero con práctica, podemos gradualmente desprendernos de la ira y el ego que nos han mantenido cautivos tanto tiempo. Al hacerlo, descubriremos una vida de profunda paz y alegría, una vida donde realmente podemos ser libres. Conclusión, una vida de verdadera libertad. A través de la humildad, la aceptación y la adaptabilidad, podemos crear una vida donde no estamos gobernados por nuestras emociones, sino que somos libres para vivir en paz con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Recordemos que la verdadera libertad no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos con gracia, humildad y una mente clara. Siguiendo las enseñanzas del Buda, podemos vivir una vida que no solo esté libre de ira y ego, sino también rica en sabiduría, compasión y paz interior. Reflexiones finales. El viaje continúa. El camino para superar la ira y el ego no es un destino, sino un viaje. Requiere paciencia, práctica y disposición para cambiar. Pero al abrazar las enseñanzas del Buda, podemos comenzar este viaje hoy. Es un viaje que conduce no solo a la paz personal, sino también a un mundo más armonioso para todos. Así que, demos el primer paso hoy y comencemos a vivir una vida libre de ira y ego, abrazando la verdadera libertad que viene con el dejar ir.